alcohólico, drogadicto, ludópata, huérfano, pedófilo, atormentado. Todas estas cosas fue Edgar Allan Poe, y sobre todo ello se ha construido su leyenda negra. Leyenda que habla de borracheras monumentales hasta perder el sentido, de salidas de tono irracionales, de veladas en las que dilapidó la fortuna de su protector, de trabajos infames, de deseos inconfesables, de una muerte agónica, lenta, sucia y en completa soledad. Este despojo humano fue Edgar Allan Poe, pero también fue mucho más. Poe fue el inventor del relato corto moderno, el precursor de las novelas policíacas, un crítico lúcido, el poeta del desencanto y, por encima de todo esto, el escritor que sentó las bases definitivas de la literatura de miedo. Probablemente la mayoría de los elementos que asociamos a la literatura de terror actual vienen de él. El miedo a lo desconocido, la oscuridad, las sombras, lo intangible, lo inexplicable, el ser humano pérfido, malvado. La locura, la obsesión son temas recurrentes en su obra y que después multitud de autores han copiado, retratado o bebido una vez que Poe los puso en circulación. Vista desde el siglo XXI, la literatura de Poe nos puede parecer ingenua, pero siempre hay que situarla en su contexto. Poe nació en 1809, en Boston. Toda su carrera literaria se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX. Su prematura muerte, con 40 años, dejó un legado de escritos enorme. Su obra es amplia, extensa y abarca poesía, cuento, novela, crítica literaria, ensayo, artículos periodísticos, prácticamente todo lo imaginable. Poe fue un escritor meticuloso que utilizó la vía de la literatura para plasmar todos los fantasmas que llevaba en su interior. A modo de semblanza diremos que se quedó huérfano de niño. Su padre huyó de casa y su madre murió de tuberculosis cuando Poe contaba con 1 año de edad. Nunca se llevó bien con su protector, John Allan, con el que discutía habitualmente y de manera feroz, casi siempre a causa del dinero. También Poe que se casó con su prima Virginia Clemm cuando ella tenía 13 años, y que ésta también murió de tuberculosis. Poe falleció joven, y como en alguno de sus mejores cuentos, la causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a congestión cerebral, al cólera, a las drogas, a un fallo cardíaco, a la rabia, al suicidio, tuberculosis y también otras muchas causas. En el camino, Poe publicó su primer libro de poemas en 1827, con 18 años de edad. Pero no fue hasta casi 20 años después, en 1845, cuando su obra El Cuervo, un gran poema, le hizo el célebre. A contracorriente de la época quiso vivir de lo que escribía, de ahí que se arruinara una y otra vez. Fue dando tumbos de un periódico a otro, quiso ser militar, pero le expulsaron de la Academia de West Point a causa de sus problemas con el alcohol. Mal que bien logró, con la ayuda de algunos protectores, ir publicando sus escritos, la mayoría de ellos en periódicos, y así lograr cierta fama. Cambió de trabajo en múltiples ocasiones, desplazándose por casi todo Estados Unidos, hasta que su mujer, Virginia, murió en el año 1847, como decía también, de tuberculosis. A partir de ahí la vida de Poe entró en una espiral de autodestrucción, en la que se incluían de manera habitual el alcohol y las drogas. Pese a todo, Poe siguió escribiendo. El 3 de octubre de 1849, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio. 3 días desaparecido, nadie sabía nada de él. Fue trasladado al Washington College Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre de ese mismo año a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué, por ejemplo, llevaba ropas que no eran suyas. La trascendencia literaria de Edgar Allan Poe es enorme. Autores como Cortázar, Borges, Baudelaire, Dostoyevsky o Kafka admitieron sentirse inspirados por su obra. Dio consistencia al cuento, al relato como método narrativo eficaz. Inventó todos los elementos que hacen de la literatura de terror lo que hoy en día es. Fue un crítico feroz pero tremendamente acertado. Dejó seña en el mundo periodístico con su forma de narrar. Ideó los parámetros de la novela detectivesca y publicó varios ensayos
que todavía hoy son de referencia. Por todo esto, Poe es lo que es y significa lo que significa en la historia de la literatura universal. Pero a Poe siempre le acompañará su leyenda negra. Su muerte fue un final oscuro para un escritor oscuro que fue también una persona terriblemente oscura. Oscuridad que no ha impedido que la obra de Edgar Allan Poe brille con luz propia y atraviese el tiempo hasta hoy como un relámpago en la tormenta. Acérquense a la literatura de Poe, léanla, disfrútenla, aunque luego, quizá, en la noche, un escalofrío le recorra la espalda.